La noche caía con un manto oscuro sobre la mítica Ruta 66, esa senda que prometía aventura y libertad, pero que también ocultaba secretos siniestros. Un joven llamado Lucas había decidido emprender un viaje en su destartalado viejo coche, buscando escapar de la monotonía de su vida. Mientras conducía, la lluvia comenzó a caer con fuerza, obligándolo a detenerse en una gasolinera solitaria que parecía sacada de una película de terror. Mientras esperaba que la tormenta amainara, Lucas decidió explorar un poco. En un rincón polvoriento de la tienda, encontró un viejo diario cubierto de telarañas. La curiosidad pudo más que el sentido común y, tras limpiarlo con la manga de su chaqueta, comenzó a leer. El diario pertenecía a un camionero llamado Tomás, quien había recorrido la Ruta 66 durante años. Las primeras páginas hablaban de la belleza del trayecto, de los paisajes desérticos y las ciudades vibrantes que iba encontrando. Sin embargo, a medida que pasaba las hojas, el tono se tornó oscuro. Tomás empezaba a narrar sucesos extraños, luces que aparecían en el horizonte, murmullos que se colaban por las rendijas de su cabina y la sensación de ser observado mientras dormía en su camión. Una entrada particularmente inquietante lo marcó. Describía una noche en la que había recogido a un autoestopista cerca de un viejo motel abandonado. Al principio, el viajero parecía inofensivo, pero pronto comenzó a contar historias sobre las almas perdidas que vagaban por la carretera. Hablaba de un pacto oscuro que algunos camioneros hacían para obtener prosperidad en sus viajes. Sin embargo, había un precio que pagar. Cada vez que alguien hacía el pacto, debía entregar el alma de otro. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella historia parecía un simple cuento de carretera, pero algo en las palabras de Tomás resonaba en su interior. Decidió seguir leyendo. Al llegar al final del diario, Tomás revelaba que tras aquella fatídica noche, nunca volvió a ser visto. Las autoridades informaron que su camión fue encontrado vacío, estacionado en una curva peligrosa de la carretera. Pero lo más inquietante eran los testimonios de otros camioneros que afirmaban haberlo visto errar por la ruta, con una expresión de desesperación y miedo en su rostro. De repente, un golpe en la ventana lo hizo saltar. Era el dueño de la gasolinera, un hombre mayor con arrugas profundas que parecían contar historias antiguas. «No deberías estar aquí, muchacho», le advirtió. «Esa ruta tiene ojos que ven y oídos que escuchan». Lucas, temblando de miedo, sintió la presión del diario en sus manos. «¿Conoce a Tomás?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. El hombre palideció. Tomás hizo un trato que muchos han hecho. La carretera nunca olvida. Sin otra advertencia, se dio la vuelta y desapareció en la noche lluviosa. La inquietud se apoderó de Lucas. Se preguntaba si aquel diario era más que una simple recopilación de experiencias. ¿Era una advertencia? Miró a su alrededor y notó que la gasolinera estaba vacía. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Decidió salir, deseando encontrar a alguien más que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al abrir la puerta, el aire frío y húmedo le golpeó la cara. La gasolinera había desaparecido. Solo quedaban unos pocos árboles y la carretera desierta se extendía frente a él, llena de sombras que danzaban en la luz intermitente de su faro. Sintió una presión en el pecho, como si estuviera siendo empujado hacia adelante. Sin pensar, subió a su coche y encendió el motor. Mientras conducía, las imágenes del diario volvían a su mente. De repente, vio una figura en la carretera, iluminada brevemente por los faros. Era un autoestopista. Sin recordar las advertencias, se detuvo. La figura se acercó rápidamente. Era un hombre con una sonrisa perturbadora. «Gracias por detenerte», dijo, y el aire se volvió denso, cargado de tensión. Lucas sintió una repentina sensación de temor. Algo en su mirada era demasiado profundo, demasiado oscuro. «¿Está bien, amigo?», preguntó el viajero con voz suave, casi susurrante. Lucas comenzó a retroceder lentamente, sintiendo que las palabras de Tomás resonaban en su mente. Sin querer, había caído en la trampa. De repente, el hombre mostró su verdadera naturaleza,
una sombra deformada que parecía absorber la luz a su alrededor. Lucas, aterrorizado por lo que se avecinaba, recordó las palabras del camionero: la carretera tiene ojos que ven, y almas que buscan compañía. Pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad, pero la risa del autoestopista resonaba en sus oídos como un eco incesante. La Ruta 66 se estiraba ante él, infinita y amenazante, mientras el diario de Tomás se deslizaba entre sus manos, como un recordatorio de que a veces, las historias que encontramos, son advertencias disfrazadas de relatos comunes. Y así, con el miedo corriendo por sus venas, Lucas se convirtió en parte de la leyenda, otro espíritu vagando por la ruta, en busca de respuestas y huyendo de la oscuridad que acechaba en cada esquina. Era una noche oscura y tormentosa cuando Andrés, un estudiante de secundaria de 16 años, decidió entrar al colegio a altas horas de la noche. Había oído rumores sobre un antiguo laboratorio en el sótano del edificio principal, uno que había sido cerrado tras una serie de inexplicables accidentes que costaron la vida a varios estudiantes en los años 70. La curiosidad siempre le había podido, y esa noche, combinado con el desafío de su amigo Luis, se convirtió en una aventura que jamás olvidaría. Andrés llevó consigo una linterna y su inseparable cuaderno de notas, donde había recogido leyendas urbanas y sus teorías sobre lo que realmente ocurrió en aquel laboratorio. La luz temblorosa de la linterna iluminaba el pasillo vacío mientras el eco de sus pasos reverberaba por las paredes. El frío se colaba por cada rendija y un leve escalofrío recorría su espalda. Sin embargo, estaba decidido. Con cada paso que daba, la adrenalina llenaba su cuerpo. Al llegar a la entrada del laboratorio, una pesada puerta de metal sellada por muchos años, Andrés sintió un tirón en su estómago, pero ignoró la sensación. Con un esfuerzo, empujó la puerta, y ésta crujió como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Adentrándose en la penumbra, lo primero que notó fue el olor a óxido y polvo. Había mesas de trabajo cubiertas por lonas, frascos rotos y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Con la linterna en mano, comenzó a explorar. Observó gráficos con fórmulas químicas y experimentos fallidos que parecían contar una historia de locura. De repente, un sonido sutil interrumpió su concentración, un murmullo distante que resonaba desde el fondo del laboratorio. Su corazón latía con fuerza. Decidió investigar, asegurando que era solo su imaginación alimentada por el miedo. A medida que se adentraba más en el laboratorio, Andrés sintió que el aire se volvía denso. El murmullo se hacía más claro. «Ayúdenme», parecía decir una voz etérea, desvaneciéndose rápidamente en un silencio inquietante. Andrés retrocedió, pero algo lo empujó a seguir adelante. Quizás fuera su mente tratando de discernir la realidad de una película de terror, o tal vez simplemente la necesidad de resolver el misterio que tanto le obsesionaba. Finalmente, llegó a una sala más grande, con luces parpadeantes que aún funcionaban, aunque desgastadas por el tiempo. En el centro, una pizarra cubierta de fórmulas y dibujos perturbadores llamaba su atención. Allí, una gran cantidad de nombres estaban escritos en un lado, y un solo nombre resaltaba en rojos vibrantes: Sofía. De repente, recordó que Sofía era una compañera de clase que había desaparecido meses atrás, dejando a toda la escuela sumida en el caos y la especulación. Fue entonces cuando una sombra se movió detrás de él. Andrés se giró rápidamente, levantando la linterna, y en la esquina de la habitación vio la figura de una chica, palidecida y etérea. Tenía el cabello largo y desordenado, y su vestido estaba desgastado, como si fuera de otra época. Sus ojos vacíos parecían atravesar el alma de Andrés. «¿Por qué no me han encontrado?», preguntó Sofía con una voz apagada y temblorosa. La desesperación reflejada en su rostro hizo que el miedo de Andrés se transformara en compasión. Sintió que debía ayudarla. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Andrés, su miedo momentáneamente olvidado por la tristeza que emanaba de la joven. Sofía extendió su mano, señalando un viejo armario en una esquina de la habitación. «Están aquí, los experimentos. Ellos me atraparon». El corazón de Andrés se detuvo. Sin saber por qué, decidió acercarse al armario. Cada paso que daba parecía resonar en el aire pesado.
Abrió las puertas de madera crujiente y, dentro, encontró un diario desgastado. Las páginas estaban llenas de notas caóticas escritas por un científico obsesionado con la búsqueda de la vida eterna, mencionando métodos crueles que involucraban a estudiantes sin su consentimiento. De repente, el murmullo se intensificó, llenando el ambiente con gritos aterradores. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Andrés comprendió que los espíritus de aquellos estudiantes atrapados estaban reviviendo sus últimas horas de vida. El miedo se apoderó de él nuevamente, pero Sofía lo miró fijamente, y en su mirada había un rayo de esperanza. «Debes liberarlo», le dijo ella. «La única forma de romper este ciclo es destruir el diario». Andrés sintió una oleada de determinación. Tomó el diario y, con todas sus fuerzas, lo arrojó al suelo, donde su impacto resonó como un trueno. Se rompió, y las páginas volaron, llevándose consigo los secretos oscuros del laboratorio. Un grito colectivo resonó en la sala, y la atmósfera cargada pareció liberar una presión insoportable. La figura de Sofía sonrió antes de desvanecerse en una luz brillante. Andrés, temblando y con el pulso acelerado, salió corriendo del laboratorio. No se detuvo hasta que estuvo fuera del edificio, respirando el aire frío de la noche. Al mirar atrás, vio cómo la sombra del colegio parecía disiparse, como si el oscuro secreto de aquel lugar se hubiera finalmente liberado. Esa mañana, el colegio amaneció con una nueva energía. Andrés supo que había cambiado algo fundamental, no solo para él, sino también para aquellos que todavía llevaban la memoria de los perdidos. Y aunque el horror había sido real, al vencerlo se dio cuenta de que algunas sombras solo requieren ser iluminadas para encontrar la paz. Mi nombre es Daniel, y durante casi una década fui maestro de secundaria. Siempre me quedaba hasta tarde en la escuela para calificar exámenes y preparar clases. Pero hubo una noche en particular que me hizo renunciar para siempre. Era un viernes y la escuela ya estaba vacía. Solo quedaban el conserje y yo. Alrededor de las 10, me despedí de él y me dirigí al aula para recoger mis cosas. La luz del pasillo parpadeaba intermitentemente, lo cual no era inusual, pero me puso un poco tenso. Mientras guardaba mis cosas en el maletín, escuché pasos en el pasillo. Pensé que tal vez el conserje había regresado por algo, pero cuando asomé la cabeza, el pasillo estaba vacío. Me encogí de hombros y regresé al aula. Entonces escuché el sonido de un pupitre arrastrándose. El ruido provenía de la otra ala del colegio. Respiré hondo y, armado con mi linterna del celular, caminé hasta el pasillo. Al llegar, vi un pupitre fuera de su lugar, como si alguien lo hubiera movido de forma abrupta. Entonces, un sonido heló mi sangre, una risa infantil. Pensé que algún estudiante se había quedado escondido como broma. «Vamos, sal de ahí. La escuela ya está cerrada», dije. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz. Me acerqué más y vi, al fondo del pasillo, la silueta de un niño pequeño. Estaba de espaldas, inmóvil. Mi instinto me dijo que corriera, pero mi deber como maestro me obligó a acercarme. «¿Estás perdido?», pregunté. Entonces el niño giró la cabeza de una forma antinatural, casi por completo, y me miró con ojos vacíos, sin pupilas. El miedo me paralizó. Mis piernas no respondían. La criatura abrió la boca y un grito inhumano llenó el pasillo. En ese momento, la luz se apagó por completo. Corrí a ciegas, golpeándome con pupitres y paredes, hasta encontrar la salida. Cuando logré salir, el conserje estaba en la puerta, mirándome con el rostro pálido. «¿Lo viste, verdad?», susurró, sin decir una palabra. Recogí mis cosas y renuncié al día siguiente. Jamás volví a esa escuela. Siempre creí que los hospitales eran lugares de sanación, donde la vida se preservaba y las esperanzas florecían. Pero en mi experiencia en el Hospital General de Santa Rosa, entendí que no todas las historias tienen un final feliz. Desde el primer día que pisé aquel edificio antiguo, supe que algo oscuro se cernía sobre sus pasillos. Me llamo Javier, y como enfermero de noche, mi rutina consistía en atender a los pacientes de la planta 3, una sección que siempre parecía estar envuelta en una extraña penumbra.
Las luces parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas y el aire olía a antiséptico mezclado con algo más, algo que nunca pude identificar pero que me erizaba la piel. Desde hacía semanas, escuchaba murmullos en los corredores vacíos. Al principio pensé que eran los ecos de las conversaciones de los pacientes, o tal vez mi imaginación jugándome una mala pasada en las largas noches de guardia. Sin embargo, esa percepción cambió una noche fatídica cuando, mientras revisaba el historial de un anciano en una habitación solitaria, escuché un susurro cerca de mí. «Ayúdame». La voz era débil, casi como un eco distante, pero la urgencia en su tono me hizo girar rápidamente. La habitación estaba vacía, sus paredes descoloridas y frías. Miré a mi alrededor, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. Me convencí de que debía ser un efecto del cansancio. Tras una profunda respiración, continué mi ronda. Pero a partir de esa noche, todo cambió. Los susurros se intensificaron. Parecía que otras almas me reclamaban, cada vez más desesperadas. Un paciente en la habitación 301, una mujer llamada Marta, empezó a hablarme de sombras que la acechaban desde el rincón de su cuarto. Ella decía que veía figuras indistintas, con rostros pálidos que permanecían en la penumbra sin acercarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntaba, con lágrimas en los ojos, mientras me negaba a mirar hacia el punto que ella señalaba. Sabía que no quería ver lo que ella veía. No pasó mucho tiempo antes de que todo se tornara insostenible. En el silencio de la medianoche, gritos desgarradores resonaban por los corredores. Eran aquellos que estaban en agonía, pero también parecían surgir de los propios muros, como si las paredes estuvieran llorando por las almas atrapadas en su interior. Una noche, decidí seguir los ecos de uno de esos gritos. Mi corazón latía fuertemente, pero sabía que no podía permanecer ignorante. Fui guiado por un impulso que no podía resistir. Al final del pasillo, encontré la puerta de una habitación cerrada, la habitación 307, que había estado clausurada desde hacía años. Con manos temblorosas, empujé la puerta que chirrió al abrirse, revelando un lugar cubierto de polvo y telarañas. Las paredes estaban adornadas con manchas de moho, y había un aire aún más pesado dentro. Allí, en la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. Una figura espectral, con características borrosas, estaba flotando frente a mí. No era humano, pero tampoco completamente ajeno. Sus ojos vacíos parecían atravesarme, y una voz resonó en mi mente: «Nos has olvidado». El horror me paralizó. Intenté retroceder, pero las sombras se arremolinaron a mi alrededor, atrapándome en una prisión invisible. De repente, mis recuerdos comenzaron a fluir, las voces de los pacientes que habían pasado por el hospital. Recordé a aquellos que habían sido olvidados, a quienes se les dio la espalda por el dolor y la desesperanza. Las figuras comenzaron a hablarme, exigiendo recordar sus nombres, sus historias. Pude ver flashes de sus vidas, desgarradores momentos de sufrimiento y soledad. Era como si el hospital mismo se alimentara de su miseria, atrapando sus almas entre sus paredes. En ese instante comprendí que no había forma de escapar. Luché con todas mis fuerzas, pero pronto comprendí que el horror no era solo aquel lugar, sino lo que había en mí. La compasión que sentía por los pacientes, sus historias no contadas, se transformó en una carga abrumadora. Aquellas almas clamaban justicia, clamaban por ser liberadas. Hoy, mientras escribo estas líneas en la soledad de mi habitación, siento que he sido marcado. El hospital, con su neón parpadeante y sus ecos persistentes, se ha convertido en parte de mí. Esa noche, salí de la habitación 307, pero dejé una parte de mi alma allí, atrapada en la oscuridad entre las sombras. Y aunque nunca más volveré a trabajar en el Hospital General de Santa Rosa, sé que cada vez que cierro los ojos, escucharé sus susurros. Nos has olvidado, entrenándose en mi mente, recordándome que ahí en la penumbra, las almas todavía buscan paz. Era una noche oscura y lluviosa cuando tomé el autobús que me llevaría a casa después de un largo día de trabajo. El interior del vehículo estaba casi vacío, solo había un par de pasajeros repartidos en los asientos.
Elegí un lugar cerca de la ventana, pero al mirar hacia el pasillo noté que había un asiento detrás de mí que parecía ocupado por algo. No pude verle claramente, ya que la luz parpadeante del autobús apenas iluminaba su figura. Mientras avanzábamos, sentí una extraña presión en el aire. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, creía ver un rostro pálido y sin vida. Cuando el conductor hizo una parada inesperada, el aire se volvió aún más pesado. Miré hacia atrás y el lugar estaba vacío. Al llegar a mi parada, decidí salir rápido, pero antes de hacerlo, escuché un susurro aterrador. «No te vayas». Salí corriendo, aterrorizado, y desde ese día evitamos el autobús por la noche. Una vez, durante mis estudios universitarios, decidí tomar un autobús para ir a una fiesta. La ruta era conocida, pero cuando subí, el ambiente era extraño. Los pasajeros parecían estar en un trance, mirando al infinito. Me senté en un asiento vacío y cerré los ojos, pensando que solo necesitaba descansar un poco. Cuando abrí los ojos, el autobús ya no estaba en la ruta habitual. Era un camino estrecho y oscuro, bordeado de árboles. Nervioso, preguntó al conductor si había pasado nuestra parada. Él me miró con los ojos vacíos y murmuró, «¿Qué parada?». Intuí que debía bajarme, pero temía lo que pudiera esperarme afuera. Finalmente, el conductor se detuvo y vi una pequeña parada iluminada en la distancia. Decidí arriesgarme y bajé rápidamente. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, el autobús había desaparecido. Aquella parada nunca había existido. Nunca llegué a la fiesta y pasé horas vagando hasta que encontré a alguien que me ayudara. Desde esa noche, siempre miro el número del autobús antes de subir. Era lunes y como todos los días, tomé el autobús a la misma hora. Al principio, todo parecía normal. Los mismos rostros cansados, murmullos familiares sobre lo cotidiano. Pero esa noche, sentí algo diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda y una voz susurrante comenzó a resonar en mi mente, repitiendo mi nombre. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad de la ciudad, las luces comenzaron a apagarse una a una. El aire se volvió frío y denso. La voz se intensificó, ahora otros pasajeros empezaron a inquietarse. Entonces, el autobús se detuvo abruptamente y el conductor salió, dejándonos encerrados en la oscuridad total. Fue entonces cuando vi los reflejos en las ventanas, sombras danzantes, figuras de personas que no estaban realmente allí. Gritos llenaron el aire mientras tratábamos de abrir las puertas, pero estaban bloqueadas. Después de lo que parecía una eternidad, el director regresó y, con una calma inquietante, nos dijo que había sido un error. Nos dejamos salir, pero yo sabía que jamás podría olvidar la voz que me llamó desde la oscuridad. Cada historia es un recordatorio de que, a veces, la rutina puede ocultar horrores inimaginables. El viaje en autobús ya no fue solo un traslado, se convirtió en una experiencia que jamás podría borrar de mi mente. Hugo, un camionero con años de experiencia, viajaba por una carretera desolada en la madrugada. Transportaba mercancía y sabía que aún le quedaban varias horas antes de llegar a su destino. De repente, una densa niebla cubrió la carretera. La visibilidad se redujo drásticamente y Hugo redujo la velocidad. Fue entonces cuando la vio, una niña, parada al borde del camino, descalza y vestida con ropa vieja y sucia. Hugo frenó de golpe, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No podía dejar a una niña sola en la carretera, así que abrió la puerta y le dijo, «Súbete, te llevaré con tu familia». La niña subió sin decir una sola palabra. Solo lo miraba con unos ojos grandes y oscuros. Hugo intentó preguntarle su nombre o a dónde iba, pero ella solo levantó un dedo y señaló hacia adelante, como indicando que siguiera conduciendo. El ambiente en la cabina se tornó pesado. Hugo sintió como el frío aumentaba y su piel se erizó. Cuando miró por el espejo retrovisor, notó que la niña tenía los pies sucios y estaban cubiertos de lo que parecía ser barro y sangre. Aceleró un poco más, deseando llegar a algún pueblo cercano. Fue entonces cuando la niña señaló un viejo puente en la distancia. «¿Quieres que te deje ahí?», preguntó Hugo con voz temblorosa. La niña asintió. Al llegar al puente, Hugo miró de reojo a la niña, pero ya no estaba.
Se detuvo bruscamente y miró a su alrededor, pero no había nadie. Desconcertado, decidió preguntar en la primera gasolinera que encontró. Al contarle lo sucedido al encargado, este palideció y dijo: hace años, una familia tuvo un accidente en ese puente. El auto cayó al río y murieron todos, incluyendo una niña pequeña. Desde entonces, algunos conductores dicen haberla visto en la carretera. Hugo nunca volvió a tomar ese camino. Era un día como cualquier otro. La tarde ya había caído y las luces empezaban a parpadear en la escuela vacía, pero yo aún estaba allí, encerrado por error. El timbre había sonado hacía más de una hora, y tras contribuir a la tarea de limpiar el laboratorio de ciencias, mi mente divagó mientras observaba esos frascos polvorientos que contenían sustancias extrañas. Perdí la noción del tiempo. Cuando quise darme cuenta, todos mis compañeros ya se habían ido. Salí del laboratorio con la intención de buscar a algún profesor o al conserje, pero todo estaba en silencio. Caminé por los pasillos oscuros, donde las sombras parecían abrazar cada rincón. Un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de estar solo me pesaba, como si unas manos invisibles intentaran sujetarme y no dejarme ir. Al llegar a la entrada principal, descubrí que la puerta estaba cerrada con llave. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Llamé a gritos, golpeando la puerta, pero solo el eco de mi propia voz me respondía. Sin otra opción, decidí explorar la escuela en busca de una salida alternativa. Mientras recorría los pasillos, la atmósfera se volvió más opresiva. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas y una penumbra inquietante llenaba cada aula. Mi propio eco era lo único que rompía el silencio abrumador. Comencé a sentir que no estaba tan solo después de todo. Una extraña sensación, un roce en el aire, me hizo detenerme en seco. Miré hacia atrás, pero solo había el vacío. A medida que avanzaba por el pasillo del segundo piso, la luz del final del corredor titiló y se apagó. El frío se intensificó, y un susurro, casi inaudible, pareció llamar mi nombre. Lucas. Resonaba en mis oídos, suave y seductor, como un canto de sirena. Temblando, seguí el sonido, sintiendo como una fuerza me arrastraba hacia una de las aulas. Abrí la puerta lentamente, el chirrido resonando como un grito ahogado. Dentro, el aire estaba cargado de algo antiguo. Las sillas estaban dispuestas en círculos, y en el centro, un tablero de madera cubierto de polvo me observaba con ojos vacíos. En la pizarra había trazos de tiza que parecían formar palabras moribundas. Me acerqué para leer: no estás solo. El miedo se apoderó de mí y, de repente, un golpe estruendoso resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero el aula estaba desierta. Los sonidos aumentaron, ruidos de rasguños y murmuros lejanos. El pánico se instaló en mi pecho. Decidí salir corriendo, pero los pasillos parecían extenderse infinitamente. Cada giro que tomaba me llevaba de regreso a la misma aula, y el susurro crecía en intensidad. Lucas, ven a jugar. Desesperado, tropecé y caí al suelo. Sentí que algo frío me tocaba la nuca. Era una sombra oscura, indistinguible, que se retorcía y se agitaba como un ser vivo. No podía moverme, el miedo me paralizaba. La sombra comenzó a arrastrarse hacia mí lentamente, como buscando mi alma. Con un último intento de valor, me levanté y corrí, guiándome por la luz de emergencia que brillaba tenue al final del pasillo. Corría sin mirar atrás, dejando escapar un grito ahogado. Justo cuando creí que la sombra me atraparía, empujé la puerta de salida con toda mi fuerza. Salté hacia el exterior, aterrizando sobre la hierba fría del patio. Llorando y temblando, miré hacia atrás, esperando encontrarme con la sombra, con aquel ser que había pretendido atraparme. Pero no había nada. Solo la escuela desierta, envuelta en la oscura noche, como un monstruo que esperaba por su próxima víctima. Finalmente, corrí a casa, decidido a no volver nunca más. A veces, cuando cierro los ojos, puedo oír ese susurro que parece llamarme de nuevo. Las noches son largas, y hay un miedo creciente en mi pecho, pues sé que en algún lugar,
La sombra aún me espera en aquel laberinto de aulas vacías y ecos olvidados. Soy camionero, una vida que me ha llevado por carreteras solitarias y desoladas, donde el viento aúlla entre los árboles y el asfalto parece extenderse hasta el infinito. Normalmente, mi única compañía es la radio estática o el ronco motor de mi camión. Pero lo que viví aquella noche fría y oscura está grabado en mi mente como un eco aterrador. Era una noche sin luna cuando el reloj marcaba más de la medianoche. La ruta 47 se extendía ante mí como una serpiente negra y el único brillo provenía de mis faros. Todo parecía tranquilo, hasta que vi algo que hizo que el corazón se me detuviera. A la orilla de la carretera, un chico de no más de 10 años estaba de pie, con la mirada perdida en el horizonte. Llevaba un abrigo raído y sus zapatos estaban desgastados, como si hubiera estado vagando por ahí durante días. Detuve el camión, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Esto no puede estar pasando, pensé. «Hey, niño», grité mientras bajaba la ventana. «¿Estás bien?». El chico giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba pálido y su cabello desordenado caía sobre sus ojos. Me dio escalofríos. Sin embargo, había algo cautivador en su mirada. Era como si supiera cosas que nadie más sabía. «Estoy perdido», murmuró, apenas audible. Su voz, aunque débil, resonó en mi mente como un tambor lejano. Sin pensarlo mucho, decidí ayudarlo. Abrí la puerta del camión y él se acercó lentamente, como si cada paso le costara un mundo. Su presencia era inquietante, pero sentí una extraña necesidad de protegerlo. «¿Dónde están tus padres?», le pregunté mientras él subía al asiento del copiloto. «No tengo», respondió, mirando por la ventana. «Solo quiero volver a casa». Algo en sus palabras me conmovió, y por un instante, me olvidé del miedo que me invadía. Empecé a conducir, iluminando la ruta con los faros. La carretera era un laberinto oscuro, y aunque el chico no decía nada, sentía su mirada constante sobre mí. Pasaron unos minutos, y el silencio se volvió cada vez más insoportable. Sin saber por qué, empecé a preguntarle sobre su vida. Me contó historias sobre aventuras en el bosque, juegos con amigos, y una familia que amaba. Pero cuando intenté sacar más información sobre dónde vivía, sus respuestas se volvieron vagas y confusas. Era como si hablara de otro tiempo, de otro lugar. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había señales ni pueblos, solo la interminable oscuridad que nos envolvía. Miré a mi alrededor, pero no había marcas en la carretera, nada que indicara nuestra posición. Fue cuando comprendí que hasta el sonido del motor parecía ahogarse en la noche. «¿Puede que necesitemos ayuda?», dije, tratando de mantener la calma. El chico giró su rostro hacia mí. Esta vez su mirada era intensa, casi penetrante. «No necesitamos ayuda. Tuve que dejarlo todo atrás, pero tú no tienes que hacerlo». Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco distante. ¿Qué significaba eso? Un miedo indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Miré al chico, y en ese instante, mi corazón se detuvo. Su imagen estaba desdibujándose, como un reflejo en el agua. Apenas podía creer lo que veía. El chico ya no estaba allí. Solo quedaba una sombra en el asiento, un vacío inquietante. Me detuve bruscamente, el ruido del frenazo retumbando en la soledad de la carretera. Me giré rápidamente hacia el lado del copiloto, esperando encontrarlo aún allí. Pero no había nada. Ni rastro del niño, ni de su fragancia a tierra mojada. Frustrado y aterrorizado, bajé del camión, el aire gélido cortando mi piel. La sensación de que alguien me observaba se intensificó mientras miraba a mi alrededor, y el silencio se volvió ensordecedor. Comencé a caminar, gritando su nombre, pero el eco solo me devolvió la voz. De repente, un grito agudo surgió del fondo de mi mente. Recordé que un año atrás, un niño había desaparecido en esa misma ruta. Las noticias habían cubierto su historia, pero nunca hubo rastro de él. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré y corrí de vuelta al camión, sintiendo que algo oscuro y maligno me seguía.
Subí y cerré la puerta de golpe, mi respiración entrecortada. Con manos temblorosas, encendí el motor y arranqué. Necesitaba salir de allí. Pero la carretera parecía interminable y la niebla se espesaba a cada minuto. A cada ansiada curva, esperaba encontrar señales de vida, algún pueblo que me sacara de esta pesadilla. Pero solo encontré desolación. La radio empezó a fallar y las luces parpadeaban como si la oscuridad quisiera tragarnos. Finalmente, decidí ponerme en contacto con la policía. Pero cuando saqué el teléfono, la señal era inexistente. Un sudor frío me recorrió la frente. Estaba atrapado, y aquella presencia que había sentido antes parecía más tangible que nunca. Entonces, en medio de aquella desesperación, volví a recordar al chico. ¿Era un fantasma? ¿Una manifestación de mis propios miedos? En ese momento, la respuesta llegó a mí con claridad: no hay salida. La desesperación se apoderó de mí, y los faros apenas iluminaban lo que estaba delante. En mi mente, la frase de aquel chico resonaba: no tienes que dejarlo todo atrás. Silencio. Luego, la aparición del niño en la carretera se hizo presente nuevamente en mi vista. Pero esta vez, su mirada no era triste, era sombría, vacía. Y comprendí que estaba atrapado en un ciclo, un espectro de mi propia locura. En algún lugar dentro de mí, deseaba salir de la prisión que había sido mi vida, y al parecer, el niño era la personificación de ese deseo. Mientras el camión se detenía por sí mismo, sentí que la vida se desvanecía a mi alrededor. Allí estaba yo, un viajero perdido en la ruta que nunca terminaba, y un niño sin hogar, un espectro de un pasado que nunca sabré si existió o fue solo un juego de la oscuridad. Y aunque la carretera seguía, yo sabía que no había vuelta atrás. Cuando decidí internarme en el hospital para someterme a una sencilla operación de apendicitis, jamás imaginé que el lugar se convertiría en un laberinto de pesadillas. La luz opaca de los pasillos iluminaba de manera tenue las paredes blancas y frías, dando al ambiente una atmósfera inquietante. Desde el inicio, algo en el aire me pareció diferente. Me instalé en mi habitación, con un lecho que parecía más una trinchera que un lugar de descanso. La noche llegó despacio, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente, invadida por una extraña mezcla de sedantes y nervios, comenzó a divagar. Los ecos de los pasos de las enfermeras resonaban en el pasillo, acompañados por el ocasional zumbido del equipo médico. Sin embargo, había algo más. Un murmullo bajo, como si las paredes estuvieran susurrando secretos olvidados. A medianoche, desperté de un sueño inquieto. Un frío glacial me recorrió la espalda y decidí levantarme para ir al baño. Las luces parpadeaban de manera irregular y el silencio se sentía denso, casi palpable. Al abrir la puerta de mi habitación, el pasillo se expandió ante mí, como un callejón sin salida. Me armé de valor y avancé lentamente, cada paso resonando en mis oídos como un tambor. De repente, algo me detuvo. Una sombra al final del pasillo, oscura e indefinida. Intenté convencerme de que se trataba del juego de luces, de mi mente trastornada por la medicación, pero la figura se movió, deslizando la cabeza de lado a lado. El corazón me latía desbocado. En un acto de desesperación, me giré para regresar a mi habitación, pero la puerta estaba cerrada. Me di cuenta de que estaba atrapado en este lugar que se convertía en mi prisión. «Hola», llamé, aunque sabía que nadie podía escucharme. Pero la figura continuó su danza macabra, acercándose lentamente, como si disfrutara de mi terror. Quería gritar o correr, pero el miedo me paralizó. Fue entonces cuando escuché las voces. Eran susurros, que parecían venir de las paredes mismas, de pacientes que nunca se fueron, de historias que resonaban en los corredores vacíos. «¡Ayuda!», gritó una voz familiar, y el terror se intensificó. Era la voz de una mujer, la misma que había compartido habitación conmigo antes de la operación. Recordé su rostro, pálido y asustado, su risa nerviosa mientras hablábamos de trivialidades para distraernos del miedo.
Pero ahora, su voz venía desde el hilo de oscuridad que avanzaba hacia mí. Desesperado, me volví nuevamente hacia la figura. Ya no era solo una sombra, se había transformado en una delgada silueta con rasgos vagos, como un espejo roto que reflejaba mis propios temores. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, sintiendo que la valentía se desvanecía con cada palabra. No estoy aquí para hacerte daño, respondió la figura, su voz era un eco lejano, como si estuviera atrapada entre mundos. Vengo a advertirte. ¿Advertirme de qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La atmósfera en el hospital estaba cargada de dolor, tristeza y desesperación. Pacientes perdidos en su propia lucha, almas incapaces de encontrar la paz. De que hay quienes no están listos para dejar este lugar, continuó. El hospital es un refugio para los vivos, pero también es el hogar de aquellos que se aferran a sus miedos. Debes escapar antes de que el miedo te consuma. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un aire frío envolvía mi piel, y el murmullo de las voces se intensificó, formando un coro de lamentos. Me giré y, como un destello, vi la puerta de mi habitación entreabierta, una luz cálida brillando al otro lado. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia ella. Cada paso era un desafío, mis piernas temblaban por la adrenalina y el miedo. La sombra me seguía, pero no me detuve. Alcancé la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. Cuando crucé el umbral, la figura se desvaneció, y el murmullo cesó como si nunca hubiera estado allí. Me encontré de vuelta en mi habitación, pero todo había cambiado. En lugar de la fría luz que me rodeaba antes, ahora estaba iluminada con un resplandor suave y acogedor. La cama parecía más una invitación a descansar que un campo de batalla. Me desplomé sobre el colchón, recuperando el aliento. Pero, en el fondo, sabía que la batalla no había terminado. No podía mirar atrás y enfrentar lo que había dejado. Sus rostros, sus lamentos, todo quedaba atrapado en ese hospital, sin saber que yo había sido uno de los afortunados. Cerré los ojos y, mientras la paz me envolvía, comprendí que había escapado a tiempo, pero que siempre llevaría las cicatrices de esa noche, ancladas en mi memoria como ecos en la noche. El hospital, con sus secretos ocultos y sus sombras danzantes, quedaría grabado en mi alma, recordándome que todos debemos enfrentar nuestros miedos al final del día. El mar estaba en calma aquella noche cuando el equipo de recuperación de la Fundación Oceánica Internacional descendió a las profundidades del Atlántico. Siguiendo una débil señal de emergencia detectada días antes, el sumergible explorador Poseidón 3 iluminó con sus faros el fondo marino. Fue entonces cuando lo vieron, el casco destrozado del Nautilus V, su estructura metálica corroída y cubierta de extrañas formas coralinas. No había señales de vida. Aquí equipo Poseidón. Hemos localizado los restos del Nautilus V. Procederemos a la exploración, informó la comandante Havana Durant. El brazo mecánico del sumergible se extendió, removiendo los escombros hasta hallar una pequeña caja negra, cubierta de una pátina viscosa. Durant la examinó detenidamente. Parece ser la grabadora de la misión, murmuró. Cuando lograron extraer la caja y asegurarse de que aún contenía datos, ordenaron el ascenso inmediato. Algo en el ambiente les hacía sentir que no debían permanecer mucho más tiempo allí abajo. Horas después, en la sala de análisis del buque nodriza Leviatán, la grabación fue restaurada. Ingenieros y científicos se reunieron en torno a la pantalla, expectantes. La imagen distorsionada de un hombre apareció. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, su respiración entrecortada. Su voz resonó en la sala. Nunca debimos descender. Nunca debimos seguir esas coordenadas. Pero la ambición y la sed de descubrimiento nos cegaron, y ahora, mientras la oscuridad del abismo se cierra sobre mí, sé que esta es mi confesión final. Soy el Dr. Samuel Wright, oceanógrafo y arqueólogo subacuático. Durante décadas, he perseguido el mito de la Atlántida, convencido de que las historias antiguas no eran meras fábulas. Y entonces, en una excavación en la isla de Santorini, encontramos un mapa. Un fragmento de piedra con inscripciones en un lenguaje desconocido, junto con una serie de coordenadas. Cuando finalmente logramos descifrarlas, nos llevaron a un punto remoto en el Atlántico,
donde el océano era más profundo de lo que jamás habíamos explorado. Éramos 5 en la expedición: yo, la doctora Evelyn Carter, el ingeniero naval Victor Henshaw, el buzo de aguas profundas Miguel Ochoa y el piloto del sumergible, Robert Langley. A bordo del Nautilus V, nos sumergimos en las aguas gélidas, descendiendo más allá de lo que los instrumentos consideraban seguro. A medida que nos acercábamos al fondo marino, nuestros faros iluminaron estructuras colosales cubiertas de corales y algas. Lo habíamos encontrado, la ciudad no era un cúmulo de ruinas erosionadas. No. Se alzaba con torres imponentes, ciclópeas, con símbolos tallados en piedra negra y estructuras geométricas imposibles. Pasadizos anchos como avenidas serpenteaban entre edificios monolíticos que parecían haber sido construidos por algo que no era completamente humano. Algo en su arquitectura retorcida y su disposición desafiaba toda lógica. Mientras pilotábamos el sumergible entre las ruinas, Miguel insistió en salir y explorar. Contra mi mejor juicio, accedimos. Equipados con trajes de presión extrema, él y Evelyn descendieron a la ciudad sumergida, moviéndose con cautela. Todo estaba en un estado de inquietante conservación, como si el tiempo no hubiera osado tocarlo. El silencio era ensordecedor. A pesar del ruido del agua y el leve zumbido de los comunicadores, había una sensación de vacío, de una presencia invisible que observaba nuestros movimientos. Miguel y Evelyn se adentraron en lo que parecía ser una plaza central, con una gigantesca estructura en su núcleo. Tallados en la piedra, figuras humanoides se entrelazaban con formas marinas, y en el centro, un símbolo desconocido dominaba la escena, pero entonces lo vimos. Al principio creímos que era una estatua, una figura colosal de al menos 10 metros de altura, con una forma humanoide retorcida, múltiples extremidades y ojos hundidos que reflejaban la luz de nuestras linternas. Su boca era una grieta irregular, como si estuviera gritando en silencio. Pero cuando Miguel se acercó demasiado, su linterna tembló. El ojo de la estatua parpadeó. La comunicación se llenó de estática. Miguel gritó algo ininteligible y su cámara se distorsionó con interferencias. Evelyn gritó su nombre, pero lo único que captamos fue el sonido de su respiración acelerada. Miguel desapareció, la luz de su linterna se apagó en la oscuridad de las profundidades. Evelyn, con el pulso acelerado, se quedó inmóvil, mirando a la estatua que ya no parecía inerte. Movía sus múltiples extremidades con una lentitud imposible bajo el agua. Entonces, la vimos abrir la boca, y el sonido que emergió no era de este mundo. Victor y Robert gritaron que debíamos abortar la misión. Evelyn intentó retroceder, pero algo la tomó por la pierna. Su alarido fue lo último que escuchamos antes de que la línea de comunicación se cortara. La estatua ya no estaba donde antes, el pánico se apoderó de nosotros. Intentamos subir a la superficie, pero el Nautilus V comenzó a fallar. Algo enorme, algo indescriptible, nos rodeaba. La presión del agua aumentó, los sistemas eléctricos parpadeaban, y entonces lo vimos a través del vidrio del sumergible. No era una ciudad abandonada. Era un sepulcro, miles de figuras estaban allí, entre las ruinas, suspendidas en el agua. No eran estatuas. Eran los habitantes de Atlántida, preservados en una muerte agónica, con rostros deformados en expresiones de horror absoluto. Pero lo peor fue cuando comenzaron a moverse. Uno de ellos, o lo que quedaba de él, se deslizó hacia nosotros. Sus ojos sin pupilas se fijaron en los nuestros. Murmuraba algo, un cántico burbujeante que hacía eco en la radio. Uno por uno, las luces del Nautilus V se apagaron. Robert intentó desesperadamente pilotar el sumergible, pero la maquinaria falló. Víctor comenzó a gritar algo sobre sombras moviéndose en el agua. Sentí un frío antinatural recorriendo mi espina dorsal. Algo nos había visto. Algo nos había encontrado, no sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que uno a uno, mis compañeros desaparecieron. La última voz que escuché fue la de Robert, balbuceando algo sobre cómo el agua entraba, sobre cómo podía sentir dedos helados arrastrándolo hacia la oscuridad, y ahora, estoy solo, el cántico sigue. Se ha metido en mi cabeza, en mis pensamientos. Es un murmullo perpetuo que crece y se retuerce en mi mente. Me doy cuenta de que no es un idioma humano, pero entiendo sus palabras. Me llaman. Me invitan. Me suplican que los acompañe,
puedo oír el cántico. Las figuras siguen ahí afuera, esperando. Algo despertó cuando llegamos. Algo que no debimos perturbar. Mis manos tiemblan mientras grabo esto. El agua ha comenzado a filtrarse. Ya no me queda oxígeno. Y, sin embargo, no tengo miedo. Hay algo en esta oscuridad que me abraza, que me susurra promesas de conocimiento, de poder. Me llaman con un nombre que no reconozco, pero que, de alguna manera, me pertenece. No sé si alguien encontrará esta grabación. No sé si alguien leerá esto. Pero si alguna vez escuchas hablar de las coordenadas de la Atlántida, si alguien te dice que pueden llevarte allí, no vayas. El mensaje del Dr. Samuel Rath se reprodujo en su totalidad. A medida que la narración avanzaba, la tensión en la sala aumentaba. La respiración de los oyentes se volvió contenida. Cada palabra estaba impregnada de un horror que ninguno de ellos podía comprender del todo. Pero fue el final lo que los dejó sin aliento. Cuando Rath hablaba de las figuras en la oscuridad, del cántico que lo llamaba, la grabación se distorsionó. Un sonido emergió del archivo de audio. No era estática, ni una interferencia común. Era un murmullo gutural, un susurro de voces múltiples superpuestas, pronunciando palabras en un idioma imposible. Los instrumentos de la sala comenzaron a fallar. Los monitores parpadearon. Los auriculares de los analistas emitieron un zumbido que los hizo apartarse con un grito de dolor. «Corten la reproducción», ordenó Durant, pero la grabación continuó por sí sola. La imagen de Rath se deformó. Su rostro ya no era completamente humano. Sus ojos se oscurecieron por completo y su boca articuló una última frase en ese idioma ininteligible antes de que la pantalla se volviera negra. El silencio reinó en la sala. Nadie se atrevió a hablar hasta que uno de los técnicos revisó los archivos. Esto no tiene sentido, balbuceó. La grabación sigue transmitiendo. ¿Qué? Preguntó Durant con el ceño fruncido. La caja negra está desconectada, pero la señal sigue emitiendo. Fue entonces cuando escucharon el murmullo. No venía de los altavoces. Venía de todas partes, desde el fondo del océano. Lucas era un estudiante de informática apasionado por la tecnología y la ciberseguridad. Su curiosidad lo llevó a explorar la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet del que tanto había escuchado. Al principio, solo navegaba por foros inofensivos, pero pronto se encontró con algo más inquietante, una página llamada Pedidos Especiales. El sitio ofrecía todo tipo de servicios turbios, hackeos, documentos falsos. Pero había una categoría oculta llamada ofertas extremas. Lucas, entre nervios y adrenalina, hizo clic. Allí encontró un mensaje que decía: si puedes ver esto, es porque fuiste elegido. Deja tu dirección y recibe una experiencia única. Gratis. Era una estupidez, pensó, pero su lado escéptico lo llevó a escribir una dirección falsa en otra ciudad. Cerró la laptop y se rió de lo absurdo de la propuesta. Esa noche, no pudo dormir. Sentía que alguien lo observaba. A las 3 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo decía: no mientas. Estamos cerca. Lucas sintió un escalofrío. Miró por la ventana y no vio nada. Decidió no responder, seguro de que solo era una broma. Pero entonces, la electricidad en su casa se cortó. En la pantalla de su laptop, que no estaba conectada a la corriente, apareció un nuevo mensaje: corre. Un fuerte golpe en la puerta lo paralizó. Después otro. Y otro. Sin pensarlo, salió por la ventana y corrió calle abajo, sin mirar atrás. Escuchó pasos tras él, pero no vio a nadie. Desesperado, se refugió en la casa de un vecino, quien lo dejó entrar asustado. A la mañana siguiente, regresó a su casa acompañado por la policía. La puerta estaba abierta, pero dentro no había nada. Ni muebles, ni su computadora. Solo un sobre en el suelo, con manos temblorosas, lo abrió. Adentro había una foto suya, dormido en su cama, tomada desde dentro de su habitación. La imagen tenía un mensaje escrito a mano: nos debes una dirección. Nos vemos pronto. Desde entonces, Lucas desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que huyó, otros creen que lo encontraron. Lo único seguro es que nadie vuelve de las ofertas extremas.
Era una tarde soleada cuando Javier, un chico de 18 años con una sonrisa amistosa y cabello desordenado, se sentó frente a su laptop, ansioso por planear su fiesta de cumpleaños. La habitación estaba decorada con globos y serpentinas, reflejando su entusiasmo. Buscando algo divertido, decidió contratar payasos. Con un par de clics, llegó a un sitio web que parecía un poco raro, pero su emoción lo llevó a continuar. Al completar el formulario con su dirección y la fecha de la fiesta, un mensaje apareció en la pantalla: tus payasos estarán allí. Prepárate para la sorpresa. Sin pensarlo dos veces, Javier se fue a preparar para su cumpleaños, sin darse cuenta de que había entrado en la Deep Web. El día de su cumpleaños, la casa de Javier estaba llena de amigos, risas y buena música. Sin embargo, los payasos aún no llegaban, y la incertidumbre comenzó a invadir el ambiente. Justo cuando Javier empezaba a dudar, sonó el timbre de la puerta. Con una sonrisa amplia, se apresuró a abrir. En el umbral, dos payasos de aspecto extraño lo miraban fijamente. Uno tenía un maquillaje grotesco y una sonrisa exagerada, mientras que el otro era más delgado y tenía ojos desmesuradamente grandes. Sus trajes eran coloridos pero desgastados, y un leve olor a humedad emanaba de ellos. «¡Feliz cumpleaños, Javier!», gritaron al unísono, sus voces sonando casi monótonas. Los payasos entraron, pero algo no estaba bien. Comenzaron a realizar trucos, pero sus sonrisas eran demasiado anchas, casi inhumanas. La atmósfera se tornó tensa, y las risas de los amigos de Javier se desvanecieron. De repente, uno de los payasos sacó un objeto afilado de su bolsillo, y la sonrisa del otro se amplió aún más. «Ahora el verdadero espectáculo comienza», dijo el payaso grotesco, mientras el caos se desataba en la sala. El pánico invadió a Javier, y con un grito, corrió hacia la puerta trasera, seguido de un par de amigos. Cuando salieron al patio, no se atrevieron a mirar atrás, pero sabían que los payasos lo seguían. Corrieron por la calle, sintiendo que las sombras de los payasos se acercaban cada vez más. Finalmente, llegaron a la calle y miraron hacia atrás. La casa estaba en silencio, los payasos habían desaparecido. La noche de terror había terminado, pero la sensación de inquietud persistía. A la mañana siguiente, aún aturdido por la experiencia, Javier se acercó a su casa. Encontró una tarjeta en el patio, que decía: «Gracias por la fiesta. Nos vemos en el próximo cumpleaños». Su corazón se hundió al darse cuenta de que no eran payasos comunes. La atmósfera de la noche anterior lo perseguía, sintiendo que su búsqueda inocente de diversión lo había llevado a un lugar oscuro. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de la misma página que había utilizado apareció en su pantalla. «Tu próximo pedido ya está en camino». La pantalla se oscureció.